existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejamos de estar juntos ya no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestra alianza cotidiana de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de 14 a 16, aquí en la M530 Somos Radio, de enero a diciembre, les proponemos, antes de comenzar cada uno de nuestros programas, combinar dentro de lo posible las respectivas imaginaciones. Pensamos, siguiendo una idea de Eve Bonafini, que si la radio es algo que termina funcionándonos en los teatros de la mente, digamos en los pasillos de la memoria, está bien predisponernos antes de cada experiencia para que los programas de radio, eso con suerte y viento a favor, se conviertan no en programas de radio solamente, sino en experiencias. Al fin y al cabo, en la era en que vivimos, tal vez la diferencia entre los humanos y los hombres programados por las máquinas, o aquellos que sin sentimientos parecen a veces máquinas en su accionar, sea el uso responsable de la imaginación y con ello la empatía y la búsqueda de una belleza que no sea individual sino colectiva. Si ustedes están listos, nosotros también, y entonces podemos comenzar la búsqueda de la experiencia de hoy. Hoy comenzaremos por el lado de el que unánimemente ha sido considerado el escritor más grande de la Argentina. El domingo son 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, la muerte en Ginebra, Suiza, el lugar que había elegido para pasar sus horas finales, de un escritor gigantesco, parido por la cultura, la sociedad argentina, con repercusiones mundiales muy importantes y que para muchos de los grandes expertos en la literatura del mundo es uno de los 10 más importantes de todos los tiempos. Al menos eso escribió un famoso autor anglosajón en un libro que se llama El Canon Universal de la Literatura. Borges mide en las grandes ligas de la literatura del mundo e incluso se enseña en muchos lugares, en el mundo anglosajón, en el mundo británico, como un escritor local, como un escritor de la propia lengua. Borges tenía un costado anglófilo muy claro. Había aprendido de niño con una abuela inglesa la lengua de las Islas Británicas, en todo caso el inglés y el gaélico, una lengua previa a la conformación del inglés moderno. Tradujo a Oscar Wilde, El Príncipe Feliz, cuando era un niño de escuela primaria. Vivió encandilado por ese mundo anglosajón, pero al mismo tiempo era un escritor que escribía en la lengua de Cervantes. Era alguien que se negaba a los influjos permanentes sobre su clase cultural de la lengua francesa y que construyó en base a las mitologías de su territorio, el territorio de la Argentina, una obra gigantesca y muy particular. Saben que en el mundo de la literatura las novelas, por ende los novelistas, son los que tienen mayor prestigio. Borges nunca escribió una novela. Se negó sistemáticamente a las novelas. Le gustaban las literaturas de un aliento diferente. Fue básicamente un enorme cuentista, un cuentista respetado en el mundo entero, muy influyente por otra parte y muy original. Nunca escribió cuentos largos. No hay un cuento de Borges que en un libro tenga una extensión mayor de 6 o 7 páginas. Creía que había que condensar mucho la literatura, que no se podía escribir igual que se hablaba, que había que hacer un proceso de selección interna muy grande para llegar finalmente a lo que podrían considerarse algunos productos perfectos, muchos de ellos adaptados al cine o a la televisión. Pero además Borges fue un poeta muy interesante, en la medida en que fue poniéndose mayor, en la medida en que, a partir de sus 50 años, perdió la vista, se concentró mucho en la poesía, donde pudo trasladar sentimientos que a veces no parecen presentes del todo en su obra como cuentista. Por otra parte, fue un ensayista. Escribió sobre muchos asuntos vinculados a la cultura universal y la cultura nacional, de tal manera que se convirtió en un faro de la literatura del mundo sin haber escrito nunca una novela, y eso pasa poco. Hay Borges para recordar por donde lo encontremos. El otro día un invitado nos charlaba sobre Borges y la filosofía, pensándolo como un filósofo nacido en la Argentina. No tuvo una doctrina propia, pero su modo de encarar los conceptos centrales de la filosofía, la ciencia del saber sobre la existencia,
configuran una anomalía en la historia propia de la literatura. Hay quienes ven a Borges como, desde las ciencias y la matemática y la química y la física, cuánto conocimiento había ahí. Otros desde los conocimientos esotéricos, hay un montón de esos. Otros desde la cábala o la relación con las religiones tradicionales, de eso abunda. Hay quienes podrían hacer perfectamente un universo de Borges convertido en letrista de canciones que fueron famosas, de eso hay de todo. Pero el mundo Borges es mucho más amplio, y siendo Borges un escritor de matriz antiperonista, pero con muchas etapas en su vida, escribió un libro que nunca se publicó, de loa a la Revolución Soviética, cuando era un adolescente, la Revolución Soviética de 1917. Fue fervoroso radical de Hipólito Yrigoyen cuando volvió a la Argentina y le tocó esa era. Después fue poniéndose conservador. Le preguntaron una vez a Borges, ¿usted es muy conservador? Y dijo, no, un poco conservador. Muy se es socialista, comunista, anarquista, uno es muy fervoroso. Cuando es conservador, es tímidamente conservador. No sé si tengo razón o no. En la era del peronismo acendrado, como ocurrió con buena parte de la intelectualidad y la clase media, de la que era un exponente destacadísimo, y sus amigos bastante garcas y oligarcas, aunque él nunca lo fue, de una familia venida a menos, era un empleado municipal en una biblioteca, conformó una parte de aquello que le causó muchas antipatías desde el campo de lo nacional y popular. Luego, durante la dictadura militar, no solo revisó sus posturas, ya se había perdido la oportunidad de ganar el Premio Nobel de Literatura por su apoyo a gobiernos calamitosos como Pinochet, o su entrevista con Videla. Una visita de las Madres de Plaza de Mayo en su casa para que firmara una solicitada por los desaparecidos le abrió un universo nuevo. Y ese Borges, el de ese nuevo universo, terminó concurriendo al juicio de las juntas en 1985, escribiendo cosas tremendas sobre la dictadura militar, la deshonra de los uniformes de la patria, incluso la guerra de Malvinas, que lo afectaba personalmente, la guerra entre Inglaterra y Argentina, que era como una guerra entre dos de sus personalidades posibles. Al respecto, en los cines de Argentina ahora, Borges no amaba el fútbol, no gustaba nada el fútbol. Durante el Mundial 1978 le hicieron una entrevista para la revista Gente y le preguntaron qué opinaba del Mundial, y respondió al periodista Rodolfo Braselli, ¿qué Mundial? Mientras todo el mundo estaba embebido de las dosis del Mundial, dijo, no entiendo el fútbol, 22 personas corriendo detrás de una pelota, podrían tener una cada uno. Esas clases de chistes y de humor que también vinculaban al Borges más intelectual con un deporte de masas. En estos días en Buenos Aires está en cartel una película sobre el partido de Argentina e Inglaterra, Mundial 1986, los 2 goles de Maradona. A Borges le llamaría la atención que la película concluya con un poema suyo, y que es un poema escrito durante la guerra de Malvinas por un escritor que sentía que había dos personalidades suyas que estaban enfrentadas ahí. A esas dos personalidades las llamó Juan López, el argentino, y John Wark, el británico. Ese texto breve dice así: les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil, Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez, cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno fue Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Borges desde el tango, su poema para Jacinto Chiclana, obra de Piazzolla, Borges, 1965, la voz de Edmundo Rivero. Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer. En el libro
Los 7 jinetes de Northumbria, el investigador argentino Martín Adis, un filólogo, fue detrás de la pista de por qué cuando Borges murió le pidió a su última compañera, a su esposa María Kodama, que en la tumba que adorna el monumento de homenaje al final de su vida en Ginebra hubiera una inscripción en una lengua sajona antigua. Fácilmente se descubre que es un fragmento de un viejísimo poema de la cultura inglesa, la balada de Maldon, que relata el momento en que un grupo de hombres de una aldea de Northumbria, el norte oscuro de Inglaterra, se resiste por primera vez a una invasión vikinga en un tiempo que ninguno conoció. Mueren todos, pero dan batalla. Se convierten en valientes inmortales. El único que sobrevive de esos valientes jinetes escribe un canto del que se conservan solo algunos versos perdidos. Adis dice que cuando el poeta Evaristo Carriego, Borges escribiría un libro sobre él más adelante, visitaba la casa en Palermo Viejo de los Borges, le contaba historias de guapos y de valientes de una era pasada, como Jacinto Chiclana u otros, esos que se batían a duelo criollo y eran tan valientes que no les importaba morir por un ideal, y los relacionaba con aquellos 7 jinetes nortumbrios de la historia anglosajona. Él no había podido verlos, pero casi que podía ver los nombres de estos que más cercano a su barrio eran los guapos sargentos. Siempre el coraje es mejor, escribió Borges, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga. Jacinto Chiclana existe porque Borges lo retrató. Para Jacinto, estamos compartiendo en el streaming una de las muchas conferencias que Borges dio sobre temas muy diversos. A 40 años de su partida el domingo, Borges y la tarea del artista. Ahí va. Usted era acusado de ser un hombre frío, maestro. No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre, estoy muy sensible. Ahora, cuando escribo, trato de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad, pero no es así. Existe lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego. Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber ese, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados. Porque diríamos entonces que los sentimientos o que la sensibilidad son cosas primarias, elementales, que vienen dadas al ser humano en el propio hecho de nacer, de existir. Sí, pero en el caso del escritor, o en el caso de todo artista, tiene el deber, él, gozoso deber muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos. Esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos. En el caso del poeta son sonidos y también son palabras y fábulas, relatos, poesías. Quiero decir que la tarea del poeta es continua, porque no se trata de trabajar de tal hora a tal hora. Uno continuamente está recibiendo algo del mundo externo y todo eso tiene que ser transmutado y será eventualmente transmutado. Y en cualquier momento puede llegar esa revelación. Es decir, que el poeta no descansa. Está trabajando continuamente, cuando sueña también. Cuando hace un cuarto de siglo se publicó el libro Borges para principiantes, mucha gente me preguntaba, como autor de buena parte del libro, ¿y por dónde se empieza a leer a Borges? A un compadrito le canto, que era el patrón y el... Porque sobre Borges hay un prejuicio, es difícil
es denso, no se entiende. Podemos entender su simbología, los gatos, los tigres, los espejos, los laberintos, pero a veces su prosa es complicada. Yo siempre recomendé la poesía, pero ¿es tan complicada la prosa? ¿O hay que detenerse y leer sin distraerse? Algunos de sus cuentos, como Emma Suns, nos meten en complejidades extraordinarias. O el Aleph. La influencia de esa estética y de esos cuentos sobre el resto del universo cultural es muy grande. No sé si chino o mulato. Jairo con Daniel Vinelli interpretando El Títere, otro de los poemas de Borges musicalizados por Piazzolla. Las pardas aguaneras no les resultaba ingrato. Borges inventó también un asunto vinculado a la dualidad. Él sostenía que había dos Borges y que el que escribía posiblemente no era el mismo que caminaba por las ciudades. Esa idea de que somos títeres de la manipulación de un ser superior al que no conocemos. Esas ideas tan de Calderón de la Barca respecto a que nunca sabemos cuando dormimos si soñamos que somos príncipes, si somos príncipes soñados por nosotros mismos, o nunca seremos príncipes si solo soñamos eso. Lo onírico, aquello que el psicoanálisis, que no le gustaba demasiado, lo creía una superstición, considera central en nosotros, pero sin ensayo de por medio. El tipo que se mudó a un barrio vecino, el de la Quinta del Ñato, aquel que murió. Borges y yo, Borges diciéndose a sí mismo. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. El Borges más sentimental de todos, el de también sus gustos en público, el olor del café por la mañana temprano. Hay una vieja idea de que aquel que pinta su aldea puede convertirse en universal. Borges, que amaba mucho la ciudad de Buenos Aires y sobre todo los barrios del sur, también pintó la aldea de su vida. La tarde se ha aclarado. Un recuerdo de un padre que ya no está. Pero ese recuerdo aparece porque cae la lluvia. Cae o cayó. ¿Cae o cayó la lluvia? La lluvia es una cosa
que sin duda La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. quien la oye caer a recobrar. Sabemos que los sentimientos humanos son básicamente universales, son los mismos. Y los sentimientos no cambian con el paso del tiempo. Cambian las tecnologías, cambian los entornos, pero la melancolía, la tristeza, la alegría, la euforia, la envidia. Esta lluvia que ciega los cristales Parecen sentimientos eternos como la lluvia, que estuvo y estará. Y sin embargo, cuando estamos tristes o estamos alegres, sentimos que el sentimiento es único, como cada vez que aparece la lluvia para cambiarnos los planes. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Un padre que vuelve con la lluvia y que no ha muerto. Borges le pedía a María Kodama que pusiera The Wall de Pink Floyd en sus cumpleaños. Le gustaba The Wall y le gustaba Pink Floyd. Un día Mick Jagger se lo encontró en un hotel en Barcelona y lo choluleó un montón. Él no tenía demasiada idea de quién era Mick Jagger. Mick Jagger había estudiado a Borges en la universidad. Luis Alberto Spinetta fue a verlo un día, se asustó tanto que no volvió. Pero después escribió un tema para siempre, los libros de la buena memoria. A Borges le gustaban los tangos prostibularios, los de la vieja guardia, los tangos antes del tango canción, los tangos antes de Gardel. Un día se subió a un taxi, estaban filmando un documental y quedó registrado Borges cantando tangos. Por defensa, no lo dice tranvía del tranviango argentino, que en la mitad del camino, ¿conoces eso? Es así, y un coche por defensa del tranviango argentino, y en la mitad del camino se encuentra un carro encajado, compañero hacia un lado, dijo al del carro el cochero, y este contesta ligero, avisa si es comisario, o si lo nombró alcalde, o se entera que soy otario. Ahora, se usaban generalmente palabras grandilocuentes. ¿Qué pasa que yo le dije a usted cómo es? Siéntese con eminencia en el sillón soberano, si se sienta su presencia que habrá sentado el humano. Que no quiere decir absolutamente nada, pero que tiene suficiente pompa, ¿no? Es pasar la palabra y de ver, pasar de la monotonía, porque todo era pues se puede decir 2 horas. Recuerdo una vez, estábamos con Gannon. ¿Conocen a Gannon? No. Y un señor de Oxford que quería ver así cosas populares. Fuimos al carnaval de Lomas, que era muy concurrido, ¿no? Fuimos a un almacén y un payador y le estaban dando una fiesta a un peluquero. Esto ocurrió hace el año 30 por ahí, ¿no? Entonces Ulises quedó un poco asombrado. El payador cantaba, ¿no? Le voy a cantar ahora, señores, a un peluquero de las Lomas de Zamora, que corta con perfección la barba al Humberto Primo, el pelo a lo Napoleón, la barba a lo Napoleón, cualquier cosa, ¿no? Realmente yo sospecho que no sabían tocar la guitarra, que sabían 2 o 3 acompañamientos. Claro. Borges evocado desde el costado del tango. Después está la historia de la política pesada de la Argentina y Borges.
Era un modesto bibliotecario de una biblioteca de barrio cuando el peronismo empezó a ejercer el poder en la Argentina. Su madre fue procesada por pertenecer a un grupo de enemigos del gobierno, terminó en la cárcel. Borges radicalizó las ideas del antiperonismo. Lo nombraron entonces, sacándolo de su trabajo, inspector de corrales y de aves. Lo degradaron, pero le mantuvieron en el empleo público. Cuando hubo terminado ese periodo histórico, Borges fue titular de la Biblioteca Nacional, director de la Biblioteca Nacional con la Revolución Libertadora en 1955, y después de que hubo pasado todo el tiempo de la historia y él era un fenómeno del antiperonismo, la dictadura, las madres de Plaza de Mayo le ayudaron a tiempo a darse cuenta de un montón de errores. Para el peronismo que gobernó durante este siglo, para muchos de sus intelectuales, podría mencionar claramente a Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, a Ricardo Foster, un pensador de este tiempo, el de la anomalía del kirchnerismo, acaba de publicar un libro sobre Borges, a Ricardo Piglia, uno de los grandes críticos literarios de la historia argentina. La figura de Borges les pareció la figura del mayor escritor argentino. Han sido muchísimos: Alejandro Dolina, los borgianos de la línea peronista, Jorge Alemán, etcétera, etcétera, como para detenernos ese dato. Le tocó al peronismo recuperar una memoria histórica de un Borges más plural de lo que parecía anclado en los asuntos del antiperonismo, peronismo de los años 40 y 50. En un extraordinario aporte, el escritor, profesor y crítico literario Ricardo Piglia, tal vez el número uno de su especialidad, con una producción de la Biblioteca Nacional, hizo durante los años del kirchnerismo un extraordinario programa de televisión para tratar de explicar a aquellos que estuvieran distanciados de ello por qué Borges es un gran escritor. En los aviones de aerolíneas argentinas, en los anaqueles de la historia, en YouTube, estos programas subsisten para darnos una idea. Piglia no tenía nada que ver con el peronismo, estaba muy a la izquierda del peronismo en aquellos momentos y muchísimo menos con las ideas reaccionarias de Borges. ¿Cómo podemos analizar a Borges desde el futuro de Borges? ¿Por qué Borges es un buen escritor? Los escritores lo único que sabemos es lo que no queremos hacer. Lo que podemos hacer es decir qué no queremos hacer. Pero no podemos hacer lo que queremos hacer. Porque si no, todos escribiríamos la Divina Comedia o el Martín Fierro. Sería facilísimo, ¿no? Yo tengo la sensación que Borges estuvo más cerca que nadie de llegar a hacer eso que le parecía que quería hacer, ¿no? Y en ese sentido, eso podría ser una primera indicación de lo que sería un buen escritor. No porque la intención valga, sino porque la perfección es tal que uno tiene que pensar que fue descartando tal cantidad de cosas que no le gustaban, que lo que quedó fue algo que parece un milagro por momentos, ¿no? Me refiero a los textos de los años 40, ¿no? Un pedacito de ese programa. En lo personal, como estudiante de la carrera de letras durante la dictadura militar en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, la imposición de los escritores de derecha, Borges, Bioy Casares, sobre el resto era tan fuerte que desarrollé una enorme fobia sobre Borges. Sumado eso a su antiperonismo y su gorilismo, calculen ustedes el nivel de la fobia. Lo había apartado de mi vida hasta que un día, durante los episodios de la Guerra de Malvinas, esa época, me llega un libro de Borges llamado La Cifra. Lo leí como quien lee algo que no debería leer y encontré algunos textos que me reconciliaron con Borges más allá de la política y de sus errores. El que me reconcilió mucho fue uno llamado Los Justos, que son una serie de versos que han originado docenas de análisis sobre a quiénes está o qué está diciendo Borges, pero que sencillamente habla de aquellas personas que nunca saldrán en los diarios y que sin embargo ayudan a construir un universo mejor. El texto de Borges dice: un hombre que cultiva un jardín, como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. El Borges más sentimental de todos, leyendo ahora
el texto llamado El Poema de los Dones, es aquel en que termina hablando de la magnífica ironía de Dios que convirtió a un amante de los libros en un escritor ciego. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines, yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro, con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso, bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra, con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir, con vago horror sagrado, que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Pedro Aznar musicalizando un poema de Borges a uno de sus animales preferidos. El poema se llama A un gato. No son más silenciosos los espejos, ni más furtiva la alba aventurera. Eres bajo la luna esa pantera que nos has dado divisar de lejos, por obra indescifrable de un decreto divino. Te buscamos vanamente, más remoto que el Ganges y el Poniente. Tuya es la soledad, tuyo el secreto. Has admitido desde esa eternidad que ya es olvido. El amor de la mano recelosa en otro tiempo estás. Eres el dueño de un ámbito cerrado.
Gracias. Hasta las 16, la tarde, con Carlos Polimeni. Marina Glesser, muy buenas tardes de viernes. ¿Cómo va eso? Buenas tardes, Carlos Polimeni. Hoy es viernes de Milonga Justicialista. ¡Epa! Así que hoy, que es la de junio, festejamos el mes del orgullo y en un ratito te voy a contar más sobre la Milonga Justicialista en la edición de hoy en San José 181. Con gusto. En tanto, muchísimas gracias a las y los oyentes comunicados con nosotros al 11 32 000 530, el WhatsApp de la radio. Primeros comentarios sobre el comienzo del programa. Gracias por traer, dice Miguel Encina, Jorge Luis Borges, sigo escuchando. Miguel vive en el barrio de Montserrat, eso dice. Bueno, el barrio de Montserrat es uno de los más borgianos de todos, por los años en la Biblioteca Nacional, por los cafés, por los lugares que frecuentó. Acá donde estamos, básicamente. Claro, cerca de acá de donde estamos. Vio que Montserrat se diluye, el otro día conversamos, Montserrat, Constitución, Valvanera, su identidad con San Telmo, etcétera, etcétera. Linda, ¿no? Y entonces no se conocen muy bien dónde empieza y dónde termina cada uno de esos barrios que nombraste. Se llama Valvanera, San Nicolás también. Claro, San Nicolás está un poco más al sur. Lo lógico es que acá decimos, estamos en el barrio de Congreso, pero esto es Montserrat. Técnicamente el barrio de Congreso no existe. No, esto es Montserrat. Yo vivo por el 11, técnicamente el 11 tampoco existe. No, Valvanera. ¿no? Y de ahí por ahí, claro, Valvanera y por ahí, Valvanera donde vivía un tal Jacinto Chiclana, ¿no? Recuerdo fue en Valvanera, en una esquina cualquiera, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Nomenclaturas que la ciudad inventa para llegar a los 100 barrios que no tiene. En esta ciudad hay 49 barrios más uno, Puerto Madero, 15 50. comunas, ¿no? Pero hay un tango que dice los 100 barrios porteños y de ahí quedó esa historia. En algunos de estos barrios de la ciudad de Buenos Aires le gustan los del sur. Estará nuestro móvil 1, Martín Suárez. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Carlitos, querido? Marina, buenas tardes. Qué complicados que son los porteños, tanto nombre de barrio. Yo por eso digo con orgullo, vivo en San Martín. Y San Martín es San Martín, provincia de Buenos Aires, no hay tu tía. Vivo ahí en la zona de Tropezón, que cuenta la historia que se cayó y tropezó el caballo de Rosas en la batalla de Caseros. Conozco dicen. tus pagos. Pero es hermoso, mis pagos son hermosos. Pero nada más que eso, es como una nomenclatura más que un barrio. Te cuento dónde estamos ahora. Cerrando la semana nos vinimos a las Facultades Sociales de la UBA, Carlos, aquí en Santiago del Estero al 1000, porque este sábado familias, estudiantes y docentes de escuelas secundarias de aquí de la ciudad de Buenos Aires van a realizar un encuentro para definir diferentes estrategias y también poder frenar de cuajo lo que es la reforma educativa de Jorge Macri llamada Buenos Aires Aprende. En varias ocasiones hicimos informes aquí en el aire de la 530 donde dialogamos con docentes que habían sido despedidos porque la reforma reduce la cantidad de horas de varias materias y por ende reduce también al personal. También hablamos con estudiantes que denunciaron directamente que uno de los objetivos de esta reforma educativa de Jorge Macri es eliminar materias, en especial aquellas vinculadas al razonamiento y a la crítica social, como historia, formación ética y ciudadana, también algo de geografía. Bueno, todas esas, algunas las eliminan, y es por esta razón que, cansados de estos despidos y de los recortes de materias, los docentes, las familias y los estudiantes se van a reunir este sábado en la Facultad de Ciencias Sociales a las 15 en el aula 107 para informar sobre esta situación a aquellos que todavía no se han informado y también ultimar algunos detalles de las próximas medidas. Por este tema dialogamos con María Rinaldi. Ella es profesora de la Escuela Técnica número 33 de aquí de la ciudad de Buenos Aires, quien contó que la idea de este encuentro es potenciar la lucha de toda la comunidad educativa y también dar de baja la reforma de Jorge Macri. Lo que fuimos primero desarmando son los argumentos y en qué consistía la reforma, como que fuimos haciendo un recorrido. O sea, en parte fue eso la base de una síntesis de argumentos que después se fueron comprobando en el tiempo en la medida en la que fueron pasando los años y las consecuencias de la reforma se empezaron a ver concretamente en la vida de las escuelas, de los profesores que quedaron, de los que no quedaron, etc. Bueno, y este año fue la ola masiva de rechazos. María, el objetivo del encuentro de este sábado en las Facultades Sociales, entonces, ¿cuál es? La idea del encuentro es poder juntar los tres estadios, digamos, las escuelas que ya fueron reformadas, las escuelas que ya rechazaron y las escuelas que están en la pelea, para ver cómo potenciamos la lucha, porque nosotros consideramos que si hay un momento de mayor debilidad de la reforma es ahora. Entonces hay como que, potenciar la unidad, fortalecer las luchas, para que caiga de una vez por todas.
A mediados del año 2024 se empezó a implementar esta reforma educativa de Jorge Macri en algunos establecimientos, no en todos. Después, en 2025, dieron la chance de que a partir de este año, del 2026, se empiece a ejecutar de manera opcional en algunos establecimientos educativos, para que después, en 2027, todas las escuelas de la ciudad de Buenos Aires estén dentro de esta nueva reforma. Bueno, la resistencia es mucha y lamentablemente después de un año y medio de implementarse en algunos colegios ya se empiezan a ver estos resultados, que es reducción del personal docente, muchos despidos. En algunos casos me contaban, Carlos, que hay docentes que estaban a cargo de una materia con varias horas cátedras, un total de 10, fueron despedidos 8. Y esto se repite en muchos establecimientos educativos. Imagínate cuando se implemente en la totalidad de las escuelas secundarias, que son las más afectadas, ¿no? Bueno, mañana entonces, repito, a las 15, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en Santiago del Estero, al 1029, en el aula 107, se va a reunir toda la comunidad educativa de la ciudad de Buenos Aires para dar de cuajo con la reforma educativa de Jorge Macri. Cualquiera puede verlo, ¿no? En la ciudad gobernada por la derecha macrista, lo que ocurre es que sobra la plata para la policía, la seguridad y las tandas de los canales y radios que emiten publicidades, y falta plata para la salud pública y la educación pública. En torno a la educación pública está claro que les molesta el pensamiento crítico, que desde siempre, y Marcos Peña lo visualizaba así cuando tenía responsabilidades en el gobierno del primo de Mauricio Macri, el primo de Jorge Macri, les molesta, pese a que cursó estudios públicos en carreras sofisticadas de la UBA, que la gente piense distinto, que no repita eslogans o que no crea que lo que dice la publicidad es la verdad. De ahí vino la peregrina idea de adornar los billetes de circulación, cuando circulaban los billetes en la Argentina, con animales y no con figuras de la historia. Por eso no es casual que eliminen materias tan importantes de los secundarios como formación ética y ciudadana, como historia, como geografía también, que son críticas, tienen una visión crítica de la sociedad. Incluso aquellos que te enseñan autores de derecha critican muchas veces a esta sociedad en la que vivimos, y los pibes pueden aprender también a criticar desde esos autores de derecha, de la historia de la derecha argentina y mundial, cómo ven ellos ese mundo y cómo lo ven los mismos pibes que están sufriendo las consecuencias, ¿no? Recordemos que una de las noticias de la semana es que hubo un preacuerdo entre el gobierno nacional y las universidades públicas para revisar la cuestión presupuestaria, que el gobierno deje de incumplir la ley, que se aumente el sueldo a los docentes, y se anunció en público esta semana. Hay que ver cómo proceden después, pero al respecto parece haber habido un avance, seguramente producto de las gigantescas manifestaciones y el consenso que la educación pública de calidad tiene en la Argentina. Pero veo también los socios conceptuales. Una noticia de la portada online y de las noticias importantes de Clarín dice hoy sencillamente: dan por aprobadas muchas materias del CBC de forma automática a los que egresan de colegios de la UBA. O sea, parece un ataque contra los colegios de calidad de la UBA en la portada de Clarín, justo cuando la noticia en rigor no parece ser esa, sino el acuerdo producto de la lucha en las calles y en las aulas de las comunidades de la educación. Hay que aclarar algo. Está hablando de Carlos Pellegrini y el Nacional Buenos Aires, que cuando los chicos cursan en esas escuelas que son preuniversitarias, haciendo un año más, no es que zafás del CBC, está contemplado de que ingresás directamente a la UBA, porque pertenecen a la Universidad de Buenos Aires. Y porque cursan un sexto año. Claro, exactamente, por eso, haciendo un año más, pero no es que zafan de dar las materias, hacen todo un recorrido académico y pedagógico que los vincula directamente con la Universidad de Buenos Aires, porque esos son escuelas preuniversitarias, ¿no? Y los que hemos concurrido a esas escuelas, o tenemos hijos que han concurrido a esas escuelas, sabemos que el plus de calidad en la educación después repercute muchísimo en las carreras universitarias, es decir, hay un desbalance a favor de aquellos que han estado en colegios exigentes, los de la universidad lo son, a la hora de estudiar la carrera universitaria, respecto a los que estudiaron en colegios menos estrictos en la formación, incluyendo ahí los colegios religiosos. Sí, y no es casualidad que también esto ocurra, esto mismo que estás contando, con aquellos que tienen formación técnica, de escuelas técnicas. Están al mismo nivel que los colegios preuniversitarios por la cantidad de contenidos en materias duras, en ciencias duras, como matemática, química, biología, que ven mucho de avanzada de los primeros años de universidad, por ejemplo, y por eso después les resulta mucho más fácil ingresar a una carrera de ingeniería, por ejemplo, electrónica,
o ingeniería en sonido a alguien que terminó la técnica que a alguien que viene de un bachiller o de un comercial, ¿no? Sin lugar a dudas. Martín, gracias, ¿eh? Buen fin de semana, Carlos. Martín Suárez en el móvil 1 de la AM530. Más adelante en el programa, Marina Glesser. Vamos a conversar con Cholo Sileoni, es la voz y guitarra de la banda Chusma, La Chusma. La Chusma nace en agosto del 2006, Carlos, y en el barrio de Flores, cuando el Cholo Sileoni decide dejar las pastillas del abuelo, del que fue guitarrista y miembro fundador, para formar La Chusma, que se va a presentar mañana sábado 13 de junio en Lucil, que es en Gorriti 5520, es rock, ¿no? Y festeja sus 20 años. La Chusma, desde sus comienzos, siempre se caracterizó por funcionar diferentes géneros, rock, punk, reggae, pop, murga, y también tiene esa lírica urbana, popular y un arte gráfico destacado que recrea y personifica las temáticas propuestas en las canciones. Entonces vamos a recibir al Cholo Sileoni, que es la voz y la guitarra de La Chusma. Cuando estudiaba bibliotecología, dice Silvia Cittadini desde Villa Pueyrredón, pude ver las fichas catalográficas escritas a máquinas por el mismísimo Jorge Luis Borges en la Biblioteca Nacional. Un orgullo, lástima que nunca recibió el Nobel. Bueno, no recibió el Nobel porque el comité juzgó que sus apoyos al ir a recibir una medalla a la dictadura de Pinochet y su reunión con Videla decían bastante sobre aquello que la academia en aquella época creía que era nocivo para alguien que podía postularse a un premio Nobel, ¿no? ¿Tenés algún cuento preferido? Mencioné dos que son muy grandes, Emma Suns, más temprano, El Muerto es otro cuento que me gusta mucho, y nada más y nada menos que el Aleph, ¿no? Que es un cuento fundador de un universo. Un libro de cuentos también, ¿no? ¿Qué? Y un libro, ¿no? Claro, nada más y nada menos. Tendremos más adelante en el programa la presentación aquí en vivo en la radio de 6 minutos de sol. Esta tarde a las 18:30 en el Centro Cultural Morán, con entrada libre y gratuita, una periodista, Julia Muriel Domisaín, va a presentar un libro llamado así, 6 minutos de sol, que narra sus experiencias. Acá tenemos un ejemplar en los confines más helados del mundo, una experiencia en Alemania, en Rusia, a donde fue a trabajar con su pareja y compañero. Dice Siberia. Dicen Cristian Alarcón, esta novela es un viaje sideral al fin del mundo ruso, de la mano de una narradora exquisita y sutil. Julia Dominsaín usa la mirada como una cazadora experta, capturando lo esencial de la otredad en una cultura y una geografía lejana a la que vuelve propias con humor, honestidad y estilo. Estaremos charlando un poco de eso más adelante en el programa. En tanto, les cuento que hoy es viernes, sábado, domingo, faltan ahora 48 horas para que estemos en Berisso, en Puerta B, con La Patria No Se Vende. A esta hora, casi las 3 de la tarde, estaremos terminando la función el domingo porque está citada para el mediodía. Cuento con los dedos, ¿vieron? 2023, 24, 25, 26. Es el 4º año en que hacemos este espectáculo de Radio Café Concert. Y en todas partes encontramos montones y montones de personas amables, compañeras, presentes, que disfrutan del espectáculo. Por lo cual a las amigas y amigos que ya compraron entradas en Berisso, en Ensenada, en La Plata, en los alrededores, muchísimas gracias, ¿eh? Y quedan algunas en venta a través de Alternativa Teatral. A las 12 se abre la puerta del lugar. La idea es almorzar juntos, comidas buenas, sanas, ricas, accesibles, participar del espectáculo, muchas cosas fuertes en el espectáculo, cantar en algunos momentos, por ejemplo, cantar La Patria No Se Vende, La Patria No Se Defiende. Y adquirir los anticuerpos necesarios para seguir combatiendo en esta época. Nuestros espectáculos son espectáculos de resistencia. En tanto, las entradas, dije, por Alternativa Teatral, vamos a sortear un par de entradas más. Ayer sorteamos un par de entradas para la función del domingo. WhatsAppeás con nosotros, 11 32 000 530. Si estás en Berisso, mejor. Si estás en La Plata, en Ensenada, mejor. Si vas a estar cerca y vas a cumplir, si te ganás las entradas, participar. Nos gustaría muchísimo que estés en el programa. Al resto también, si no se las ganan y tienen deseos, los esperamos a todos con el corazón recontra abierto. La patria no se vende, la patria se defiende.
¿La conoces a...? En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Brata w oczy pisma nie
Le cuento, Marina Glesser, Memorias de Radio. Memorias de Radio. Creo que en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, creo, hicimos en Radio Nacional un programa que se llamaba Voces del Sur. Era un poema grande, importante, que llegó a tener mucho rating. Fue uno de los programas de más rating de la historia de esa radio. Después vino Mauricio Macri. Y pasó lo que pasó. ya no queda casi Radio Nacional. Ya no queda casi Radio Nacional. Les están ofreciendo a los empleados unos aumentos de sueldo en medio de una protesta muy bajos, pero el asunto no es retroceder al pasado, sino que aquellos que nos escuchan en radio o que escucharán este programa más tarde, mucha gente lo hace así, o aquellos que recuerdan una época que era gloriosa para la radio en general y particularmente para nosotros muy entusiasmante. Trabajamos con un periodista llamado Diego González, era uno de nosotros del equipo. Con Diego González fuimos a buscar el premio ETER a mejor programa de la noche en la radio argentina cuando nos premiaron en el 2014 o 2015, cuando nos premiaron en 2015. Estoy haciendo perezoso con los datos a propósito, porque es una época que está en una nebulosa. Después no lo vi más, nunca más a Diego González, han pasado mucho tiempo. Bueno, lo vi un par de veces a Diego González. Hoy está con nosotros Julia Muriel Dominzaín, que está presentando su libro 6 minutos de sol. Julia, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Una crónica, un recuerdo de unos años tuyos en Moscú. En Moscú. Así es. ¿Qué hacías en Moscú? Trabajaba como corresponsal, fui a trabajar para una cadena rusa en español, entonces trabajaba para la televisión y presentando el noticiero y también haciendo notas de color y del invierno y de diferentes cosas por Moscú. ¿Cuánto tiempo fue? Fueron 3 años, de 2016 a 2019. Más bien me gusta decir 3 inviernos, ¿no? Porque la cosa se mide así. Bueno, bien lo supo Napoleón e incluso Hitler, ¿no? Hay que pasar el invierno ruso. Exactamente. Y hay que sobrevivir al invierno ruso. ¿Y por qué? Bueno, fue una especie de, yo siempre lo cuento como una especie de mezcla entre aventura y malentendido que nos fue llevando. Estábamos, bueno, como vos bien decías, con Diego González. No, todavía no lo presenté. Bueno, lo mantenemos en misterio. Estabas con Diego González. Estaba con Diego González, ese casualmente. Que se fue en 2015 de Radio Nacional, qué sé yo, Diego González, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, partió rumbo a Rusia. Pero yo creí Julia Muriel Dominzaín. Pero yo creí que habías partido rumbo a Alemania. ¿Tuve una confusión yo? No, es correcto, es correcto. En realidad partimos sin destino en aquel viaje. O sea, empezó a gobernar Mauricio Macri y ustedes se fueron. Exactamente. Los dos periodistas, los dos con formación propia, los dos hablando más de un idioma, se fueron. Exactamente. Y con el foco puesto en el periodismo internacional. Entonces empezamos un recorrido que se inició con el impeachment a Dilma Rousseff en aquel momento. Después recuerdo que fuimos al Brexit en Gran Bretaña. A cubrirlo, claro. Siempre como freelance. Y nuestro destino, en nuestro imaginario, era China. Pero China por distante, China por ajeno, China por lejano. Y en el camino hicimos una pausa en Alemania. Yo ya tenía un vínculo con Alemania. Vos sos un chico educado en un colegio alemán. Exactamente, en Villa Ballester, el Deutsche Schule Villa Ballester. Hablo alemán. Entonces sucedió una beca para fortalecer el idioma y empecé a trabajar en la Deutsche Welle, allá en Bonn, en Alemania. Y mientras eso sucede, a Julia la llaman, la convocan de Russia Today, porque ella no dice la empresa, pero la empresa era Russia Today. o Rusia Today en castellano. Today. Y es de aquí que durante todo ese periodo yo iba a trabajar a Bonn, desde Moscú. ¿Qué distancia hay de Moscú a Bonn? No bastante, eran 2 horas, 3 horas de avión, no recuerdo exactamente el kilometraje, pero también se daba la paradoja de que, o la fortuna para nosotros, de que había una low cost, una empresa low cost rusa, Aeroflot, es la empresa emblema, ¿no?, de rusa, y Póveda, que es Victoria, la traducción de Victoria, el día de la victoria, que volaba desde Moscú hasta el aeropuerto de Bonn, un costo muy bajo. Entonces yo vivía en Moscú e iba a trabajar... ¿Todos los días? No, cada mes, cada 2 meses volaba a trabajar a Bonn. Pero eso generaba una dinámica en la que, tengamos en cuenta que Deutsche Welle es el medio estatal alemán. Es la radio pública alemana. Claro, ¿no? Y Russia Today es también el medio estatal ruso. Entonces éramos adversarios
en aquel momento adversarios, digamos, hoy sería tal vez peor, pero había una incomodidad latente, permanente. Podía ser el laburo de un espía. De ambos, o el de ella. Porque ella ya también convivía con alguien que trabajaba y que venía, y bueno, era todo el tiempo una situación como medio de conspiranoica. Esto para hacer una obra de teatro, ¿no? Es para hacer una obra de teatro, cosa que bien decís sucederá. Eso sucederá. ¿Qué significa la búsqueda de 6 minutos de sol como título? ¿Es lo que uno busca en un día en invierno? No, es peor. Es un diciembre de los que nosotros estuvimos. Durante todo el mes de diciembre el sol salió solamente 6 minutos, sumando en de todo el mes de diciembre. diciembre. Todo el mes se vio el sol 6 minutos. En su momento, más allá de que suele haber más nublado que sol, fue una noticia, o sea que era como incluso peor de lo que suele ser en Moscú, pero 6 minutos, imagínate, ni lo ves, porque o sea, salió 10 segundos, otros 10 segundos, o sea, prácticamente no hubo. ¿Y cómo es la vida cotidiana sin sol para aquellos que vivimos en otras latitudes y no estamos tan acostumbrados? Devastadora. Y lentamente te vas como deprimiendo, sí, te va cambiando la personalidad, o sea, un poco yo notaba que nos reíamos menos, claramente nos reíamos menos, o sea, recibíamos a nuestros amigos que por ahí nos venían a visitar y era como, che, ¿cómo hacemos para demostrar, o sea, para actuar normal, viste? Porque nosotros nos reímos menos ahora. Podemos pensar que el temperamento ruso entonces está vinculado también, esa cosa enfervorizada, combativa, Sí. A veces hosca, Sí. a veces alcohólica, quiero Sí. decir, eso que nosotros vemos como, hay que lidiar con eso. ¿Está relacionado con Sí, yo diría que sí, Yo o sea, también. va pasando el clima tiempo. influye en las personalidades de los pueblos. Sí, y lo ves y decís, sí, hay una profundidad que llévalo donde quieras, ¿no? Esa profundidad te puede conducir el temperamento caribeño, Cuba, el temperamento soviético ruso, digamos, sí, ¿no? sí. Y eso, es como... El cielo era una cosa homogénea, gris, plomiza, medio como que te aplastaba, porque no es que había nubes. No es que no se llegaba a formar una nube que era un contorno que empieza y termina. No, era una cosa constante, permanente, impenetrable, era como... Eso entonces no era un premio, sino un castigo, estar ahí. En Inglaterra también es así, ¿no? Claro. Una parte de Inglaterra es así, sí. Y el temperamento inglés está vinculado a eso y a la geografía, ¿no? Sí. Por otra parte, la nieve es hermosa también, digo, tiene... Los primeros 10 minutos es hermoso. Claro. Bueno, y Exacto. también hablamos ella habla y en la obra que haremos, también tocamos ese tema de cómo la nieve, ¿no? Va mutando. La nieve que en los primeros minutos es algo romántico, algo bucólico, algo instagramiable. Con el paso del tiempo se va solidificando, se vuelve resbaladiza, después se derrite, se convierte en un barro. Si no tenés mucho abrigo, te cala los huesos. Si no tenés protección, es un problema grande. Esta tarde vas a presentar el libro, entrada libre y gratuita, a las 18:30, Centro Cultural Morán, Pedro Morán 2147, con una amiga rusa. Exactamente, con Nika, que es una chica rusa que vino a vivir a Argentina hace 3 años, como muchos de ellos pues, los han visto por las calles, por lo menos de Buenos Aires. Y bueno, ella es influencer y cuenta mucho en sus redes cómo es venir a vivir a Argentina, las cosas que le llaman la atención, cómo fue aprendiendo a utilizar el término boludo en la ocasión correcta, en fin, va contando su experiencia. Así que la idea un poco en la presentación es poder hacer un espejo entre cómo es ser argentina e ir a Moscú y una persona, una rusa que viene a vivir a Argentina y un poco cómo vamos tramitando esa experiencia. ¿Quién es Svetlana? Tu Svetlana. Mi Svetlana es una vecina alcohólica, una vecina que vivía en nuestro mismo edificio y que nunca nos hablaba, como casi todos los vecinos, que no nos hablaban, o sea, nosotros tampoco sabíamos hablar tan bien ruso, pero había como esa distancia, ¿no? Que nosotros queríamos romper, porque yo también tenía unas vecinas que eran 3 viejitas que se sentaban así en la puerta con cara de culo, y yo quería hablarles y quería como algo y nada, viste, ellas miraban hacia la nada y yo igual... Querías hablarles. Yo quería, y yo las quería un montón, viste, pero ellas no sabían. Seamos amigas. Sí, ellas no sabían el significado que tenían para mí, viste, porque ellas simplemente estaban sentadas ahí. Y bueno, y Svetlana es una vecina borracha a la que varias veces me crucé, pero que un día me habló, logré que
tuviéramos una mini conversación que estuvo buena, un poco con el traductor, un poco en ruso, un poco en inglés, un poco cualquier cosa. ¿El traductor es un aparato? No, el mismo celular, ahí viste escribiendo la palabra que le quería decir, mostrándole, ella diciéndome, ella borracha igual. Pero bueno, logramos. Y para mí, viste, fue re emocionante haber logrado hablar con Svetlana, así que para mí eso, así empieza un poco el libro, porque me quedó como que cuando yo pienso en Rusia, pienso más en Svetlana que en una bandera o en la foto del Kremlin, ¿no? Como algo de haber estado ahí, me viene Svetlana. ¿Y qué queda de la rusa líder de la Unión Soviética, la revolución del 17, además de los monumentos y las banderas? Bueno, de todo. Y queda. El Putin tiene un par de frases, dice: quien no extraña a la Unión Soviética no tiene corazón, quien la quiere de vuelta no tiene cabeza, ¿no? Y todo el tiempo hay evocaciones, pero el hombre lo que hace, no solamente él, sino su gobierno, hace una suerte de síntesis de lo que fue el zarismo y la Unión Soviética, y todo eso sumado, como una superación, alcanza la nueva Federación Rusa, ¿no? Se concluye en la nueva Federación Rusa. Está presente, pero no como con la voluntad de volver, ¿no? No es por ahí que sucede. Es la grandeza de una gran patria, ¿no? Eso es lo que se pone sobre la mesa, y en esa grandeza convive perfectamente un zar con Lenin, digamos, son hombres grandes que condujeron. Pero hay tolerancia, ¿hay tolerancia? ¿Tolerancia a qué? A pensar distinto, a ser distinto a lo que indica el Kremlin. Hay más homogeneidad. Por eso. Hay más homogeneidad. Pero ¿cuándo hubo tolerancia? También podemos pensarlo de otro modo. Es que es perfectamente discutible. ¿O en la Unión Soviética había tolerancia? ¿En la China hay tolerancia? Bueno, por eso te digo, la tolerancia a lo distinto, a lo plural, a lo diverso, ¿no? Son grandes patrias, como vos recién decías o definías a Putin como lo dice. Y también, digo, con su historia y todo, pero después ahí en la convivencia no te hablan. No, pero es que, sí, no, la respuesta corta es no, diría. Okay. Vos me decís, ¿hay tolerancia? Y diría que no en esos términos. Pero también es un pueblo que viene de otra tradición. La noción de la libertad democrática, por ejemplo, ¿no? La democracia liberal que nosotros defendemos. Y que supimos construir en estos 50 años y que se ve tan erosionada en estos días. Exactamente. Ese es un pueblo que tal vez nunca la transitó como nosotros la concebimos. El pueblo chino tampoco, nunca la transitó. No sé si esto es bueno o malo, después estará la valoración. Es otro régimen político, ¿no? El que pertenece a otro régimen político. Otra forma de proceder, y el tipo de liderazgo es un tipo de liderazgo, ella lo cuenta, yo lo he visto, ella en su empresa trabajaba y había una jefa que gobernaba de un modo vertical definitivo. Y si querés, arbitrario. Yo no quiero poner palabras en tu boca, pero se hacía lo que se hacía porque esa señora hoy dijo tal cosa y se terminó. Claro. Yo, en paralelo en Alemania, me acuerdo que mientras esto sucedía, a la jefa que teníamos llamamos a los sindicatos y la impugnamos, e hicimos una asamblea en la que ella tuvo que venir a defenderse con jefes que vinieron. No, pero yo formé parte, yo me quedé callado en un rinconcito. Es un chiste. Pero sí formas. Pero formas de En esa Alemania había forma de discutir. En todo caso, en uno hay mucho burocracia, en otro hay más verticalismo, si querés, son formas de administrar a las cosas. ¿Cuántos años duró la experiencia del viaje, del aprendizaje, del exilio, de salir de la Argentina para trabajar de periodista afuera? Y 3, casi 4 años. ¿Estuvieron en Alemania y en Rusia 4 años? Sí. Claro, volvimos justito antes de la pandemia. Y de la guerra. Para el gobierno de Alberto Fernández, digamos. Sí. Pasado el tiempo, ¿se extraña el infierno? Sí, yo extraño. A mí me dan ganas de volver. Ahora no es muy fácil ni posible porque no hay ni vuelos ni ¿viste? ¿Que por la guerra? Claro, es como muy difícil ahora ir. Pero yo tengo un gran recuerdo y quisiera volver. Sí, y además también, en un punto, al margen de la ausencia de sol, se vuelve vida cotidiana. Y le empezás a encontrar esos pequeños placeres de la rutina, esas cosas cotidianas que uno tal vez normaliza, llegás a naturalizar después de 3 años de vida, y que cuando te las quitan, dices,
¿Qué cosas inolvidables tiene Moscú? Bueno, el caviar, por ejemplo, era un consumo. Hay muchos tipos de caviar. Acá nosotros no sabría dónde comprar caviar en esta ciudad. Seguramente tal vez Adorni tienen. Claro, tal vez Adorni tiene en su minibar. Bueno, pero no sabría dónde. Seguramente se puede conseguir. Sí. Pero ahí es algo que lo tenés, que está ahí. Desayuno, para desayuno. Claro, ¿viste? un tazo, un quesito blanco con caviar. Bueno, es lindo. De Rusia extraño el caviar. Está bien. De Rusia extraño el caviar suena bien, título. Pero insisto, no es un consumo que supone todo el prestigio y no es una tostada con caviar para desayunar, claro. ¿Viste? Una familia. Como fue en otra época acá comerse un bife, ya es un consumo un poco lujoso para alguien que mire desde el mundo. ¿Es verdad que entonces van a hacer una obra de teatro, lo que se llama un biodrama? Sucederá. En base a ese libro que está Julia presentando hoy, escribimos esto sí ya los dos, un biodrama, lo volvimos obra de teatro. Que el trabajo se ganó una mención de Finnegans, de Impacto Finnegans, que es una ONG que impulsa a este tipo de obras y estas dramaturgias. Lo estamos ensayando con la dirección de Emiliano Samar. Están ensayando, o sea que cuesta poquito para que este libro se convierta, 6 minutos de sol, se convierta en una obra de teatro. Que protagonizaremos. Ustedes dos van a actuarla, claro. Sí. Dos periodistas. ¿En qué barrio vivían de Moscú? O sea, ¿por dónde? Semyonovskaya se llamaba la estación de subte. Semyonovskaya, sí. Que homenaje a alguna mujer, si termina en Aya, homenaje a alguna mujer. Quedaba medio en las no en las afueras, pero cerca del canal, no tan cerca del centro. Cuando recordé que hace tiempo que no nos veíamos, recuerdo que la última vez que nos vimos, antes de que vos vinieras a un espectáculo nuestro en lo de Lalo, fue en la presentación de tu película con Evo Morales. Claro, exactamente, antes del golpe, que en el viaje de retorno pasamos por Bolivia y justamente trabajando para Alemania, para la Deutsche Welle, y entrevisté a Evo Morales y estuve 2 días recorriendo el país con él en campaña. Fue antes del golpe del 2019 y bueno, fue una de las últimas entrevistas que él dio, que fue acompañarlo durante varios días por todas las provincias del país a un presidente en campaña. Si tuviéramos capacidad de análisis, ¿no? de toda esta era, de las cosas que han pasado en estos años que recordamos, de 2015 hasta acá en el mundo, ¿no? Pensar que hubo un momento en que teóricos políticos pensaban que el mundo estaba empatado, que ya no habría más grandes movimientos, que no ocurriría más nada, y mirá las cosas que pasan, ¿no? Solamente mirando el mapa de América Latina, de aquella América Latina a esta América Latina, los que están y los que no están, lo que logró Estados Unidos, la democracia esa a la que todo el mundo alaba, la democracia que permite el disenso, mirá lo que logró en este continente, ¿no? Sí. Perdón, quiero decir algo antes que me olvide, que me acabo de acordar, que estuvo bueno, que fuimos a un casamiento en Moscú en el que se casaba un argentino con una rusa. Estoy seguro que alguien escuchaba Voces del Sur ahí. Exactamente. Era ¿cómo era la tía o era la...? Creo que era la tía del muchacho que se casaba, de Martín. Ahí va. Sí, que está en Moscú, en la periferia, en un lugar alejado, lleno de perros muy grandes. Recuerdo el tamaño de esos perros que ladraban entre la nieve, y el muchacho, que era argentino, hincha de Boca, que había viajado hace unos años rumbo a Tokio a ver a Boca y se había hecho una pausa en Moscú, había conocido a esta rusa de nombre Victoria, se habían enamorado en ese viaje. Y se quedó. Y se casaba. Dios. Y fue la tía. Y la tía me mira y me dice, sos vos. Diego González. Pájaro libertario, me dice. Sí. Bueno, y extraño, ¿no? Y era la hija de Pablo de Congreso. Era la hija de Pablo de Congreso, claro. Que era un gran oyente. Nuestro oyente líder de manada, Pablo de Congreso, ¿cómo olvidarlo, ¿no? Ese montón de cosas que flotan en el aire, así que los que tengan ganas, esta tarde, los que puedan, a las 18:30, Centro Cultural Morán, Pedro Morán 2147, presentación en sociedad de 6 minutos de sol, este libro de portada hermosa. Estás en la nieve, en una calle de Moscú. ¿Este es el barrio donde vivías? Ese es el barrio, es a la vuelta de nuestra casa, exacto. Es el barrio donde vivías, con un muy halagador texto de presentación de Cristian Alarcón, una de las figuras del periodismo en la Argentina. ¿Qué editorial publica el libro? Lo publicamos nosotros, fue una aventura nuestra. Una nueva aventura. Una nueva aventura, ojalá que esta aventura salga bien. Gracias a los dos por haber venido. Gracias por la invitación. Y los iremos a ver al teatro.
Por favor, claro, por iremos favor. a ver al teatro es esa belleza. Un multigénero a 6 minutos del sol, 6 minutos de sol, 6 minutos de sol en un solo mes de diciembre. Qué suerte que tenemos de vivir acá, en los Andurriales del mundo. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Carlos Polimeni propone un viaje audiovisual por nuestra historia política y musical con eje en nuestra patria futbolera. La patria no se vende. Por primera vez en Berizo. Domingo 14 de junio a las 12, Puerta B, Montevideo y 18. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. Un rumor adormece toda marea en mí y a la vez yo te grito sin poderte gritar. Mientras tanto, alguien nos prejuzga sin ninguna razón. Piedra sobre piedra, nada importa ya. Oh mi amor, yo te choco débilmente. Sol de mañana desesperada y me veo partir. Soy un barco que se hace a la mar y en todo retorno un cambio nacerá.
está vestido de gris. En tu nombre me quito las llaves. Liliana Herrero, aquí acompañada por Lidia Borda, siempre en nosotros. Habrá que seguir. Mañana, sábado 13 de junio a las 21, en la sala Astor Piazzolla del Centro Provincial de las Artes, en el Teatro Argentino, ubicado en Avenida 51, entre 9 y 10, Liliana presentará los temas de su extraordinario último disco, Fuera de Lugar, en La Plata. Un evento con el acompañamiento del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. El primer disco de Liliana en 6 años. Y una idea. Una obra como un punto de fuga, no de retiro. Mi formación, dice Liliana, fue siempre de vínculo con la vida social, política, cultural y artística de este país. No podría pensarme en el horizonte de la deserción, excepto que desertar signifique buscar otro lugar. Y así doblar por esta esquina que confunde. Estuvieron recién con nosotros Julia Muriel Dominzain y Diego González contando sus aventuras en rusas, sus aventuras rusas y alemanas. Buscaron otro lugar a partir de 2016. Y como nos dejaron un par de ejemplares para las y los oyentes de radio, vamos a sortearlos. 6 minutos de sol. Estos 2 ejemplares van a ser sorteados entre los que digan quiero el libro, whatsappeando con nosotros al 11 32 000 530. Los que ganen tendrán que venir a buscar el libro a la radio. Y la verdad, yo participaría. Yo también. Poli, los pájaros libertarios, escribe un oyente de radio, me acompañaban, espera que puedo entrar a todo el mensaje, cuando manejaba un colectivo y los escuchaba con todos mis pasajeros. Es el testimonio de César y de Merlo. Y se llenó todo de pájaros libertarios, Poli, lo anticipaste, los trajiste, ¿qué hiciste? Y los evoqué para mucha gente, ¿no? Quiero el libro, dice Natalia Cruz de Chacarita, quiero el libro, dice ahora Nati, muchísimas gracias, ¿eh? Julieta de Chacarita, quiero el libro, va ponteando, y así un montón de oyentes. Qué suerte gente que lee. Que lee y que quiere los libros, ¿no? Compartí en las redes sociales, aniversario 40, el domingo de la partida a la inmortalidad de Jorge Luis Borges, la idea de que una biblioteca es un paraíso, y es un paraíso a nuestro alcance. No habla del mueble de la biblioteca, sino de que pongamos unos libros ahí y veremos que, lejos de sentirnos aprisionados, por ahí nos ayudan a liberarnos. Y que la primera patria es leer también. La primera patria es leer, ¿no? La lengua, la infancia, la lectura, los cuentos que nos contaron, los cuentos que contamos nosotros. Les cuento algunas cosas a partir de ahora. Esto es un PNT, Proyecto Berto. Es una obra de teatro, los domingos por la noche en el Abasto, en el Espacio Callejón, Humahuaca 3759, que presenta la historia de una mujer. Edad indescifrable, es mayor, tiene 40, tiene 50, tiene 60, para mí tiene 60, vive en la marginalidad. Y aún así, en esa marginalidad se dedica al cuidado. En su caso, cuida perros, los perros de la calle, los perros abandonados, los perros sin dueños. Entonces descubriremos que vive la intemperie, pero que esa intemperie no es solo la intemperie de la calle fea en invierno en la ciudad de Buenos Aires, sino que no es una intemperie afectiva. No hay quien la abrigue. Y sigue rescatando perros. Y entonces eso se convierte en un acto de denuncia y en un acto político. Una persona con una ética de ternura frente a la deshumanización del entorno. Esta obra es un unipersonal interpretado por la premiada actriz María Seguini, con dirección de Fati Araguate y textos de Sonia Novello y Marcelo Valerga. La vi, salí muy conmovido. Los domingos a las 20 en el Espacio Callejón podés tener vos una cita con tu propia capacidad de conmoción. En tanto, en la radio les cuento, lo que hacemos es tomar café Bantú, café de radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Lo podés pedir a tu casa o a tu oficina. Es un café de especialidad con máquinas expendedoras de última generación. En Instagram, @café Bantú, lo ubicás fácil.
en internet www.cafebantú.com.ar si querés escribir un mail. ¿Con qué marida bien un buen café, Marina Con Glesor? alfajores de la Dominga, que también si vas a la Milonga Justicialista hoy, también comes alfajores de la Dominga esta noche, que toca Maleva Escandalosa, el show musical. Hoy hay un montón de cosas en la Milonga Justicialista donde puedes encontrar estos mismos alfajores que te estoy mostrando, que es uno de Néstor y otro de Cristina Libre. Hoy hace 360 días que Cristina está presa y proscripta en San José 1111. Estamos además de pidiendo su libertad, que se le restituyan sus derechos cívicos y políticos, que se le quiten las restricciones de visitas y que ya es un bochorno que tenga una tobillera electrónica, como es un bochorno que Brenda Uliarte y Sabac Montiel estén presos y Cristina también. Alfajores La Dominga, acá tenés a Néstor, acá tenés Cristina Libre. También vamos a ir al banderazo el sábado que viene, sábado 20 al banderazo en Parque Lezama, trae tu bandera. Y hoy podés conseguir estos mismos alfajores de La Dominga, que son espectaculares, en la Milonga Justicialista. Y te invito, Carlos, va a haber la clase, como siempre, a cargo de Juanpi Ramírez y Gabriel Bolsey. Y después está el show musical de Dúo Maleva Escandalosa y musicaliza Yuconán, bailan Victoria Esquer y Cecilia Navarro. Es una milonga del orgullo, ¿no? Entonces, bien, super queer hoy la milonga. Está super queer hoy. Y en general también es una milonga abierta, gratuita y sobre todo trata de transformar estructuras anquilosadas de lo que se cree que debe ser y que el deber ser a veces no te permite imaginar construir lo que hay para adelante, ¿no? Entonces te quedás como atrapado a hacer siempre los mismos, decir siempre las mismas cosas, y lo que estamos intentando es poder dar vuelta a la taba para no volver a cometer los mismos errores que ya cometimos a costa de cualquier cosa por no soportar lo que estamos viviendo. Así que te invito, Carlos, a la Milonga Justicialista. ¿A qué hora? Y también los invito a ustedes a comer los alfajores de La Dominga. Abrimos las puertas de nuestra casa partidaria para practicar y compartir a las 19 horas. Bien, hay que dar vuelta al tiempo como la taba, que el que no cambia todo, no cambia nada. Los alfajores que combinan bien con el café, los de La Dominga, puedes pedirlos a @la_dominga73, ideales para regalar, para compartir. Y un beso a Noelia Pastoriza, que los hace riquísimos. Son buenos de verdad, ¿no? Uno de esos equivalen a 3 o 4 alfajores. Hablando de las cosas para comer, la pizzería del barrio de Caballito, Malvo, como si fuera Malevo, pero Malvo. Si ustedes van y dicen, somos radio, escucho La Tarde con Carlos Polimeni, escucho AM530, somos radio, de entrada les van a hacer un 10% de descuento. Y si pasan por el local a comprar las empanadas y abonan con efectivo, otro 10%. Y es hay decir, promos mundialistas también. 20%, sí, la promo mundialista está muy bien, 18 empanadas, figuritas del mundial, bebida gaseosa, bebida alcohólica, un universo ahí para disfrutar de los partidos del mundial. Queda en Juan Bautista Alberdi 116, esto es entre Cenillosa y Doblás. Renzo y Lucas, los responsables, se atienden. Hay horarios de apertura, 11:30 de lunes a jueves. Hoy viernes el lugar permanece abierto hasta las 12 de la noche, hasta las 24, los domingos por la tarde, 19:30 y 20:30. Lo importante es que conseguimos empanadas de mucha calidad, un descuento de 10 o 20% para los oyentes de radio. Estás en Caballito, te queda en Alberdi 116, si estás en Almagro, estás en Balvanera, estás en Boedo, te queda cerca y por ahí tenés una experiencia, ¿no? Empanadas de las que son muy normales, más empanadas que no parecen muy normales, con salsas buenas. A lo mejor en esta época en que todos a veces tenemos un hambre de más, no estaría nada mal. Malvo se llama. Peor es ser normal. 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 Peor es
15:37 ahora, un montón de oyentes hablando de Voces del Sur, de los pájaros libertarios. Más adelante en el programa volveremos al respecto. A hablar de lo que nos dicen los oyentes y las oyentes. Gracias por los mensajes. En este momento, Carlos, te había contado al principio que traía para la columna a hablar de la Chusma, que festeja sus 20 años mañana, sábado 13 de junio, a las 20 horas en Lucil, que queda en Gorriti 5520, en Palermo, al 5500 de Gorriti. Y la Chusma festeja sus 20 años con este show. Uno de sus guitarristas, frontman, es nuestro querido Cholo Silioni. Él fundó o armó esta banda después de que deja Las Pastillas del Abuelo, en donde era el guitarrista, y nace la Chusma. Le damos la bienvenida a Cholo Silioni, que es gracioso porque parece Cholo Simeone, pero es Cholo Silioni. Hola, o el ministro Silioni. Que es el hijo, el Cholo Silioni es el hijo del ex ministro Silioni, así que le damos la bienvenida. Hola Cholo, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te saludamos en la M530. ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por el espacio, recontra agradecido, en nombre mío, de mis compañeros, un placer estar acá en la Radio de las Madres. Qué lindo escucharte, felicitaciones por los 20 años de la Chusma. Para los que están escuchando esta tarde la M530, como bien decís, la radio de Madres, la radio de EVE, sabe que vienen con una gran trayectoria de tocar y tocar, ¿no? La Chusma siempre ha tocado en un montón de espacios, pero también ha girado por Latinoamérica. ¿Cómo caracterizarías estas 2 décadas de tu banda de rock, Cholo? Bueno, mira, la Chusma creo que lo caracteriza es una banda urbana con una estética para rescatar de la conciencia popular, de los barrios populares, sí, bien popular desde lo urbano. Siempre estuvimos desde el rock, desde los 90, de hecho, hace más de 20 años que estamos con Lelo, que es el batero, que atravesamos toda esa época del rock donde nos intercambiábamos discos, como que nos atravesó eso de una manera para toda la vida, ¿no? Así que hasta el día de hoy seguimos ahí, es como nuestra militancia, nuestro espacio militante, la Chusma. La Chusma es, le contaba a la audiencia que no escuchó, había escuchado recién al principio de la entrevista, peor es ser normal, que es un principio con el que acuerdo, peor es ser normal. ¿De dónde nace esta canción? ¿Sos compositora además de guitarrista de la Chusma y escribís las letras? Sí, me encanta escribir, por suerte mis compañeros, me permiten hacerlo, y peor es ser normal es un poco una crítica a la normalidad neoliberal, ¿no? Que hoy encima está como parecería empoderada, ¿no? Esa derecha que quiere guerra, que se come niños, y un poco la normalidad va en contra de eso, ¿no? En contra de esa mediatización de derecha que impone una normalidad que a veces es injusta para los cuerpos, para las almas y para los sueños, digamos, de las personas, tanto individualmente como colectivamente. Así que es un poco esa crítica, ¿no? Un poco la crítica al tratar de ser auténtico, al no darle importancia a esos valores tradicionales que muchas veces nos hacen daño, ¿no? Qué bueno, qué claridad. La gente puede acercarse mañana, ¿no?, a Lucil para festejar los 20 años de esta banda popular, suburbana, se podría decir, más que urbana, como habías dicho. Involucramos mucho a la murga también como un espacio desde la cultura, ¿no?, que convoca a todo el barrio, es como un centro cultural abierto, y un poco la Chusma tiene esa impronta, ¿no? Es como un espacio que cobija, que impulsa la cultura nacional y popular desde en nuestro lado, desde el rock, pero siempre impulsando valores colectivos, ¿no?, solidarios, y también dando importancia a la importancia individual de cada uno, ¿no? Más aún que hoy está, como lo vemos mucho en las escuelas, las juventudes que están atravesando como una psiquiatría neoliberal que está medio difícil, y los drogas a los pibes, y creemos que de eso también hay que cuidarnos un poco, ¿no?, de nuestra individualidad, de tratar de estar enteros, ¿no? Y eso nos empezó es lo que nos enseñó el rock, ¿no? Más allá de
de ir a la escuela, a universidades, algunos que estudiamos alguna que otra cosa, pero el rock nos enseñó eso, ¿no? A ser seres humanos y a vivir en esta locura de mundo que el neoliberalismo nos propone, ¿no? Esa es un poco la idea de La Voz de la Chusma. Qué lindo, parece una banda bastante empática, aunque tiene esta figura del rock rebelde que traes como para incorporar el poder manifestar, ¿no? Estar en contra de esto que se naturaliza, que vos bien decís, esta normalidad neoliberal que nos enferma a los pibes, que los hace adictos a la inmediatez, a la guita, a la fantasía de que solo hace falta eso para vivir, estar todo el día scrolleando y perder la empatía. Y qué bueno acercar la música para eso. En este punto dijiste que estudiaste, que fuiste a la facultad. Sos hijo de Alberto Silioni, ¿no? Sí. Hijo de Alberto Silioni. Ministro de Educación de Néstor y de Cristina, y también de Axel creo que fue, ¿no? También. Orgullosamente hijo de mi viejo, Orgulloso. que bueno, también un activista permanente, no para de laburar Militante. por la paz, por la educación popular, así que bueno, la verdad que un orgullo para mí. Es lindo que sientas orgullo de ser el hijo de tu viejo. Hoy justo el primer juez que salió designado fue Emilio, el hijo de Rosati. A veces pasa que algunos tienen derechos de ser hijos y a veces otros no tanto. Me da mucha felicidad que te sientas orgulloso de tu papá. Y que... Hubiera querido matar que mi viejo no sea de derecha, ponele. Claro. No, le sale este rockero de la banda La Chusma. Claro, viste, como que me sería muy difícil. Por suerte, siempre igual hablamos mucho de política y me nutre permanentemente, ¿no? Pero sí, por suerte está el lugar que yo estaría, ¿no? Así que la verdad que eso me da mucho orgullo. Trabaja incansablemente. Ahora están con Axel también. Axel es un amor, lo conozco. O sea, es lo nuevo, es el futuro, ¿no? La verdad que ojalá. Y además, bueno, en este canal que también tuve la oportunidad de verla muchas veces a Eve, que es un referente fundamental de la Chusma. Eve es un cuadro político para nosotros, sin comparación. La verdad que la queremos, la admiramos y formó parte de mi formación mucho. No me quiero emocionar, pero bueno. Ya estás emocionado, Cholo, así que no te hagas. Bueno, te deseamos en este presente que mañana el show de La Lucil con los 20 años de tu banda La Chusma sea un grandísimo recital, que la audiencia que quiera acercarse hasta ahí sepa que es en Gorriti 5520, en Palermo. Esta banda es La Chusma y si te parece nos vamos a despedir escuchando Los Abuelos de la Luz. Excelente, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para todo el país. Gracias, un abrazo, chau. Noches de otoño, hace varios tiempo que siento como sepia y gris, como una hoja seca que se quiebra tan frágil. Oigo crujir en la mente. A veces las sombras se apoderan de todo. La carne se seca como herida abierta al sol. Mueren mientras viven. Basta de ocultar los sueños. Hoy estás, mañana no sabes. A veces las sombras se apoderan de todo. Yo me voy a navegar a otros mares que me amen, desafiando al huracán que grita y no sabe.
Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni por AM530. Somos Radio. Tal vez sea la evocación de Voces del Sur, el programa que comenzaba con esta cortina. A Eve Bonafini le gustaba mucho esta cortina, porque imaginamos que a partir de este momento se abren los techos de la radio y nos quedamos mirando el cielo. Y escuchamos el sonido de los pájaros libertarios. Y entonces, al amparo de los pájaros libertarios, podemos comenzar esta nueva edición de Voces del Sur. Desde que sorteamos libros en la radio, es decir, desde casi siempre, creo que nunca hubo la cantidad de mensajes de oyentes entusiasmados con participar del sorteo de 2 ejemplares de 6 Minutos de Sol que Julia Muriel Dominsain y Diego González nos ayudaron a presentar hace un rato. Esta tarde lo harán en público en el Centro Cultural Morán. Gracias a todos los oyentes que participaron y al entusiasmo de los que recuerdan Voces del Sur diciendo un montón de cosas lindas. Se ganaron los libros que sorteamos hoy. Eli de Ituzaingó y Víctor Chacra, DNI terminado en 727, tienen que pasar a buscar los ejemplares por aquí, por la radio, los dejamos en la recepción. Se ganó las entradas para el sorteo de La Patria No Se Vende, Cristina de Gonet, le queda cerca, DNI 711, y Matías San Juan, DNI 715, el sorteo para las entradas en Berizo, Puerta B, el domingo al mediodía, a las 12 damos puerta. Eli, Víctor, los libros, Cristina y Matías, las entradas para el espectáculo La Patria No Se Vende. Nos vamos ahora a la voz, a la distancia de nuestro compañero Pablo Hacker. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes, Carlos, compañeros, ¿cómo están? Qué lindo la entrevista a Julia y a Diego, dos compañeros que he tenido el placer de trabajar con ellos, unos genios totales. Nosotros estamos en el Congreso porque hay muchísimos rumores, esa es la palabra, offs de distintos asesores mismo de la Libertad Avanza, hablando sobre la situación de Manuel Adorni. Saben perfectamente que presentó su declaración con una explicación que realmente no dejó tranquilo a nadie, solamente el presidente atinó a decir temas cerrados, explicó todo, pero fue el único que hizo como que le creía. Al interior del gabinete le soltaron la mano. Hay varias personas lanzando el rumor de que los días están contados para Manuel Adorni. Recordemos, él dijo que entre 2013 y 2018 invirtió $200.000 en Bitcoin y ganó $300.000. Por esa razón es que su patrimonio creció monumentalmente, pero que además lo ahorró en negro porque quería esconderla del Estado. Más allá de esto, que es gravísimo como jefe de gabinete, lo que no cierra de ninguna manera es el nivel de inversión en Bitcoin. En esa época yo hablé con 2 especialistas, las inversiones no superaban jamás los $10.000 porque era una criptomoneda que estaba en sus inicios. Y hay un video donde él incluso hace poquito aclara que en esa época no confiaba en las Bitcoin. Pero el Congreso tomó nota en el asunto y diputados lo llama a una moción de censura que podría ser el 23 de junio, la otra semana. La moción de censura, si se presenta y se aprueba por mayoría absoluta de ambas cámaras, se lo puede destituir. Sabemos que es difícil, por los números no le da a la oposición, pero también viene el tiro por el lado de los, entre comillas, aliados, porque Victoria Villarruel, desde el Senado también lo está llamando a una interpelación para que explique por qué tuvo ese crecimiento fabuloso del patrimonio. Lo que en resumidas cuentas está sucediendo en este momento es que hay varias figuras que ya lo dan como salido del gobierno y ya piensan que el daño que está causando es mucho mayor a quizás la distracción que en algún momento también se dijo, no sirve lo de Manuel, no sirve porque se habla solamente de eso, no se habla tanto del IVA, no se habla tanto del problema de la economía. Bueno, en este momento el ánimo cambió, casi te diría totalmente,
y lo que se dice es no se aguanta más la situación de Manuel Adorni, además por supuesto de que perdió toda credibilidad frente a la prensa y frente a los mismos compañeros del gabinete. Bien, hasta el propio Mauricio Macri está pidiendo en público la cabeza de Adorni. Básicamente. Sí, de hecho él hizo una movida en el día de hoy o ayer en Twitter, diciendo que se va a presentar en julio en el Senado para dar explicaciones. Muchos lo interpretan esto como marcar la agenda diciendo no me van a echar, no me voy a ir, voy a estar en julio dando explicaciones, pero no parece ser el caso. Escuchemos a Gabriela Esteves esta mañana que dio una visión sobre lo que está sucediendo y sobre lo que considera es una estafa a todos los argentinos. ¿Le mintió en la cara la otra vez el jefe de gabinete al Parlamento o es algo que yo tengo quizá en la memoria no demasiado claro? Sí, le mintió por sobre todas las cosas a los 47 millones de argentinos, porque quienes estamos allí somos los representantes de ese pueblo, que ahora está muy enojado, porque nos dijo que no tenía absolutamente nada que ocultar, y quizás sea que no tenía nada que ocultar porque no recordaba que tenía un pendrive con $500.000 en criptomoneda. Quizás nosotros somos mal pensados y en verdad en ese momento no lo recordaba como dijo recientemente, ¿no? Bueno, ahí es clarísimo Esteves explicando la situación. Uno de los grandes interrogantes es por qué no terminan de soltar la mano a alguien que por lo menos es dudosísima su explicación. Más fácil era decir me comió la tarea el perro, creo que era más creíble. Quizás la respuesta puede estar en la vinculación en el caso Libra y estas triangulaciones que lo ubican a Manuel Adorni junto al presidente en el momento que se promociona esta criptomoneda que fue también una estafa. O evaluemos el poder de daño con la información que posee, que puede tener el propio Adorni sobre el gobierno en caso de que sea expelido del gobierno. No es que él va a decir o va a propiciar al público la información que tenga, sino que lo hará, como suele ocurrir, a través de sus voceros oficiosos, aquellos que tienen poder en los medios de comunicación y han sido beneficiados por contratos y negocios durante su mandato. Totalmente es así. Todavía hay gente que teme justamente que prenda el ventilador Manuel Adorni y quizás esta sea el último hilito que los tenga en el cargo, pero sí yo por primera vez empiezo a escuchar desde adentro y no solamente de los que siempre quisieron sacarlo, sino las personas que lo apoyaban, decir ya esto es una situación muy compleja, casi imposible de sostener. Abrazo grande, gracias Pablo Hacker. Un abrazo, buen fin de semana, compañeros. Pablo Hacker, ha llegado el tiempo final de Adorni, está jugando tiempo de descuento, pero la verdad es que Adorni es parte de un mecanismo mucho más grande que él, no es el único corrupto ni el único responsable, y si se quiere tiene información que podría afectar muchísimo a otros corruptos del propio gobierno. Es claramente como lo decís, pero además los que tenemos mucho Twitter encima, yo cumplo una década, este año cumplí una década, y entiendo leer entre líneas, viste como vos sabés leer entre líneas lo que hablan los medios hegemónicos, por quién escribe, porque conoces a esos periodistas hace mucho y sabés cómo piensan, entonces podés leer el subtexto de lo que escriben. En Twitter nos damos cuenta también, además, felicitaciones Elon Musk, que ya pasó a ser el más billonario del mundo. Podés ver a través de cómo se construyó la figura de Adorni y todo este gobierno de Milei, cómo Macri y Bullrich, que son el verdadero aparato de ese gobierno, están todo el tiempo extorsionándolo ahora Milei. Lo que es muy paradojal es que Rosati en el medio mete al hijo, ¿entendés? Como juez federal. Entonces todo es como de una garantía de impunidad atroz. Y la sensación que te da es que a nadie le importa nada, porque si la corrupción no es peronista, no es corrupción. Por eso estamos haciendo espectáculos de resistencia. Les quiero contar de la próxima función de Resistencia Tanguera. El domingo de la próxima semana, el domingo 21 de junio, a las 20, domingo 21 de junio, a las 20, estaremos otra vez en La Carbonera, el cuarto capítulo de Resistencia Poética. Saben, el tango, sus historias, sus personajes tomados como núcleo central de los géneros musicales de raíz que ante tanta invasión bárbara terminan siendo los géneros de nuestras resistencias. Tendremos una selección de invitados inmejorables. La gran cantora Delfina Chef, Omar Gianmarco, el supertenor Marcelo Balcells, que estuvo con nosotros hace poquito aquí en la radio. Cantarán parte del repertorio
que con Esteban Morgado ideamos para este espectáculo. También estará el pianista, tecladista y compositor Pollo Raffo. Sumamos voces, instrumentos. En todas las funciones sumamos bailarines para que aquellos que lleguen hasta La Carbonera, un local precioso, las entradas se venden a través de Passline, tengan a cambio un espectáculo global. Y la verdad que, como siempre, los necesitamos porque nos necesitamos, juntos y seguros respecto a dónde estamos y qué queremos hacer. La guitarra mágica de Morgado, la guitarra resistente de Esteban Morgado, es el sustento lírico del espectáculo. Y cuando suenan las milongas y los tangos, las músicas, las melodías, y cuando decimos y escuchamos las letras, vaya si se arma un espíritu de resistencia. De ese lado estamos y los esperamos a todos el domingo 21 de junio, show a las 20, Passline las entradas. Y así terminamos esta semana, nos despedimos hasta el lunes. Terminamos esta semana, hemos cumplido o estamos cumpliendo con todo lo que pudimos, aunque haya hazañas que no podremos cumplir. Gracias a todos en este día y cada día, nos vemos el lunes. Ya viene Pablo Caruso con Gran Equipos, vuelven las ideas aquí a la M530.